Mi nombre es Aurora Elizondo y fui directora de la revista de investigación educativa del COMIE. Bueno, antes que nada quisiera comentar que la revista fue para mí un gran reto. Cuando me invitaron a participar en la dirección de la misma, lo viví como un privilegio al que tendría que atender con responsabilidad, con compromiso, ¿por qué no decirlo también con pasión? Tratando de asumir el compromiso que había llevado a la revista a los niveles que ya tenía en ese entonces, como una revista de calidad, muy bien construida y con un trabajo sistemático. Cuando yo llegué allí un poco asustada de la envergadura de la tarea, me sentí realmente complacida y con mucha tranquilidad cuando vi la capacidad del equipo de trabajo coordinado por la editora, y aprendí, creo que mucho mejor que en otros espacios, la importancia del trabajo colaborativo. Todo el mundo en el equipo estaba allí para ayudar a que el otro pudiera hacer bien su tarea, porque la meta era poder tener la revista a tiempo, con los artículos dictaminados, bien editados, etcétera, y poder salir en las fechas programadas. Otra cosa muy importante para mí es entender el tema de la pluralidad y cómo poderla compaginar con el tema de la rigurosidad científica. El campo de la investigación educativa, como supongo en muchos campos de las ciencias sociales, pero particularmente creo que en el campo de la educación, por este carácter de ciencia aplicada, por llamarle de alguna manera, implica una cantidad de aproximaciones realmente con un rango tan amplio que va desde las aproximaciones filosófico-hermenéuticas, con metodologías más del orden teórico-conceptual, hasta aproximaciones como las cognitivo-conductuales e incluso conductuales, que tienen metodologías más específicas. Quizás como investigador uno podría tener debates con algunas aproximaciones que pudieran no considerarse dentro del rango de lo científico. Sin embargo, en la dirección de la revista uno tiene que cambiar esa mirada y aceptar esa pluralidad de aproximaciones y buscar que, independientemente de la pluralidad, se cubran unos requisitos de lo que podemos llamar científico, que trascienden la metodología particular de una aproximación en específico. También fue importante reconocer el juego de la subjetividad y del juego de los juegos de poder entre los distintos grupos del ámbito de lo educativo, y que estaban alrededor de las publicaciones, tanto en el ámbito de los dictaminadores como en el ámbito de quienes publican. Era innegable mirar que algunos abordajes en la dictaminación estaban tamizados por discusiones de otro orden, fuera de lo que podríamos llamar la neutralidad científica, y que no podemos pensar que pueden eliminarse o que están afuera. El juego de lo subjetivo, de lo humano, de la dinámica de los grupos de poder entre las distintas aproximaciones, pues es innegable. Entonces fue importante para mí reconocer que en la vía de lo específico, en un espacio como ese, el orden simbólico que estaba organizado a través de todas las reglas para poder finalmente emitir el acuerdo para que un artículo estuviera publicado, permitían contener todo ese tipo de factores y darle a la revista la amplitud y la rigurosidad que requería el campo en el que está inscrita las publicaciones que la revista ofrece a la comunidad. Otro punto importante, pensando en la revista, es el reto del compromiso social. Yo siempre he pensado que el campo educativo es, por definición, un ámbito del compromiso social. Compaginar la rigurosidad científica con el compromiso no es una tarea fácil, pero creo que el COMIE y la revista, en un diálogo recíproco, digamos, del COMIE a la revista y de la revista al COMIE, ha permitido mantener ese compromiso
buscando siempre mejorar el ámbito de lo educativo a través de lo que los investigadores pudieran construir. En la cuestión muy personal, cuando me vi obligada, por decirlo de alguna manera, a hacer las editoriales de los números que estuvieron bajo mi dirección, pues empecé a ver, digamos, la importancia de una editorial que no solamente implicaba relatar algún tema en particular de un artículo, una reseña de los artículos, sino ofrecer al público, y en función de lo publicado, de lo que se decidió publicar, pues una mirada de lo que significa la dirección, no personal, sino la dirección de la revista como revista y como parte de un colectivo mayor que es el COMIE. Es decir, cómo cada editorial debería tratar de comunicar al público cuáles son las posturas más importantes que la revista quiere impulsar o decir en relación a los momentos por los que estaba atravesando en ese momento en particular, la condición política educativa, el contexto, la trama de las investigaciones que se publicaban, etc. Ese fue un ejercicio bien interesante, reflexivo, y que me permitió entender la importancia y la envergadura, con todas las deficiencias y límites que pudiera tener la existencia de un COMIE y la existencia de una revista como expresión de voz escrita de ese colectivo. Siempre me lo pregunté, nunca lo he tenido claro. Tiene unas fronteras tan sutiles que pueden llevarte a caer en la expresión personal, en la opinión personal de algo, que a veces es difícil encontrar cómo contener esa línea para no pasar un lugar al otro. Creo que hay una diferencia importante entre las ciencias duras, donde podemos ver que esos criterios que se han sumado por generaciones en relación a las metodologías y los criterios mínimos de lo que puede considerarse científico están entre comillas, pero por usar una palabra un poco más estandarizados, digamos. En el campo de las ciencias sociales y en particular en el campo de la educación, por esta dimensión aplicada, digamos, ¿no? Esos límites son un poquito más difíciles. Yo pude advertir, por ejemplo, que de un texto enviado en ciego a distintos dictaminadores, podríamos encontrar un dictamen totalmente positivo diciendo que cubría todos los criterios y otro totalmente negativo diciendo que no cubría ningún criterio. Y yo me preguntaba, ¿qué pasó aquí? Se atravesó la dimensión política, la dimensión de poder, y no, muchas veces no era así. Es decir, en una comunidad tan pequeña es muy fácil que el dictaminador, aunque sea en ciego, pues identifique al que escribe, ¿verdad? Y ya era muy fácil para uno identificar, no, pues atravesó otra dimensión, hay que buscar 2 dictaminadores más para sumar criterios y llegar a un acuerdo. Pero en ocasiones ni siquiera ese era el factor, era simplemente una lectura diferente de los criterios que se ponían en juego. También se jugó mucho en este campo a raíz de la creación del Sistema Nacional de Investigadores, una problemática que presionó al tema de la calidad, en demérito de la calidad. Una es, pues todos quieren ser investigadores porque era el estatus de ser trabajador en la academia, y eso implicaba que todo el mundo quería publicar sin formación, sin historia en el campo, sin la pasión de querer saber. Yo creo que en el tema de la investigación hay un factor, si quieren llamarle subjetivo, no sé cómo decirlo, pero que atraviesa por el deseo de saber, por el deseo de conocer algo. Si no se tiene ese deseo, es difícil tener una buena investigación, porque en última instancia la investigación es encontrar la respuesta a una pregunta. Y todo el mundo ha planteado que hacer la pregunta es muy importante.
Por lo tanto, hacer una pregunta es porque realmente uno tiene la inquietud de conocer algo que desconoce y por lo tanto que hay un camino que le permitirá encontrar una respuesta. Esa pasión creo que es un factor muy importante para asegurar la calidad. ¿Por qué? Porque va a guiar al investigador a seguir un camino, aunque sea tedioso, aunque sea difícil. Hay mucha gente que quiere hacer investigación, pero no tiene preguntas, no se las plantea realmente y solo cree que la aplicación de una metodología le va a llevar a producir conocimiento. No, porque la investigación es producir conocimiento, no sistematizar una información. Y esa es una confusión muy grande que yo vi con los documentos que llegaban. Otra cosa que también afectó mucho el tema de la calidad y que yo lo viví en carne propia es esta presión por publique usted cuando menos tantos artículos al año. Sinceramente, una buena investigación a mí me tomaba, porque ahora ya no hago esto, mínimo año y medio, 2 años. Sistematizar los datos, volver a hacer la recabación, estar en el espacio pues 2, 3 meses, es decir, es un trabajo largo. Y sin embargo, con eso de publique rápido, pues yo misma terminaba haciendo hipótesis de trabajo, ¿verdad? Lo único que podía hacer un año es plantear bien la pregunta, construir una buena pregunta y hacer una propuesta de respuesta a la pregunta. Entre comillas, una buena hipótesis de trabajo. Y bueno, eso terminó siendo a veces el trabajo porque ya al año siguiente no podía uno continuar con la investigación porque había que hacer otro artículo. Todo eso creo que ha afectado la calidad, pero creo que la revista ha podido enfrentar y lidiar con eso. La revista pues tiene muchísimos años, ha mantenido ciertos principios básicos, hay rigurosidad en la toma de datos, hay una pregunta bien planteada, sigue una metodología adecuada y una parte muy importante que la revista no ha descuidado es cómo se arriban a conclusiones, porque es muy fácil llegar a, bueno, y pasó esto y por lo tanto tal, no. Y la revista sí tenía mucho cuidado en el dictamen, en sus criterios para el dictamen, la lógica sobre la cual se construía toda la investigación, que hubiera una consecuencia en todos los pasos y congruencia con la metodología planteada. Esos criterios generales, que yo creo que están en todos los campos de la ciencia, son los que han permitido que la revista mantenga la calidad. Realmente creo que la revista es el mejor de los instrumentos para enseñar a hacer ciencia y investigación. Finalmente quisiera felicitar a la revista por estos 25 años, agradecer profundamente el espacio que me ofrecieron en ese entonces, pues al colectivo del COMI, a la gente que me invitó y por la experiencia realmente enriquecedora que fue estar en la dirección de la revista. Y bueno, sobre todo felicitarlos porque sí existe después de 25 años y estoy segura que existirá otros 25 más, manteniendo siempre la fuerza, la calidad, el empuje, todo lo que la ha caracterizado como una de las mejores revistas en el campo educativo. Muchas gracias por la entrevista.